Guevara nunca le contestó a él. Agachó su cabeza y dejó escapar, vaya, y entonces intervino en esa discusión el comandante Armando Acosta Cordero, estaba el comandante Ramiro Valdés, el capitán Olo Pantoja, cuando era capitán. Es precisamente el fusilamiento del comandante de la revolución, Jesús Carreras Sayas, uno de los hechos que resaltan el carácter vengativo de Ernesto Guevara de la Serna. Ernesto Guevara, dado por Fidel Castro a la sierra del Escambray para quizás evitar que el segundo frente dividiera la isla en dos mitades. Armando Fleites, médico, fue comandante del ejército rebelde y uno de los fundadores del Segundo Frente Nacional del Escambray. El Segundo Frente Nacional del Escambray envió como oficial para las primeras conversaciones con Ernesto Guevara al comandante Jesús Carrera. Jesús Carrera, cumpliendo los acuerdos del Segundo Frente, dio unas cartas y se creó una situación quizás desde ese momento antagónica y difícil entre Guevara y Jesús Carrera. El resultante de esa situación, en el transcurso del año que pasó, pues se fue acentuando la situación personal y nosotros, yo personalmente y unos cuantos oficiales más del Segundo Frente, en la cabaña, le planteamos que si era tanto, no había que hablar mucho, que nosotros lo enviaríamos a buscar y que en un duelo, en una forma frontal, se dilucidaran esas situaciones. Entonces dijo que no tenía intenciones en tener un duelo ni tener una cosa con Carrera. Entonces dijimos, bueno, si es esa situación, pues ya vamos a dar este episodio por terminado, ¿no? Y sin embargo, por órdenes del Che Guevara con Fidel Castro, es que prenden a Jesús Carrera. Y más tarde Jesús Carrera es fusilado, precisamente, por la persecución y por la venganza, el odio, el resentimiento y la cosa de personalidad. No quiso dilucidar como dilucidan los hombres en un frente de combate o en un duelo, sino veló la oportunidad y por la espalda lo lleva, tenía todo el poder y por la espalda le cuesta la vida. Entre las hazañas injustamente atribuidas a Ernesto Guevara de la Serna está la toma en la ciudad de Santa Clara de un supuesto tren blindado. Varios de los protagonistas de ese hecho contradicen lo expuesto por el régimen castrista y manifiestan que todo lo orquestado, más que una proeza militar, fue una traición a una negociación ya acordada por el Segundo Frente Nacional del Escambray con del ejército de Batista. El tren blindado fue una acción de traición del Che Guevara al Segundo Frente Nacional del Escambray. Lázaro Asensio, abogado y periodista, fue comandante del ejército rebelde y miembro del Segundo Frente Nacional del Escambray. Las tropas nuestras estaban peleando en la zona de Manicaragua y de Cumanayagua. Y el señor Cuso Gómez fue para venir a avisarme de que el tren blindado, el famoso tren blindado, estaba dispuesto a entregarse a el Segundo Frente Nacional del Escambray. Las condiciones eran muy sencillas. El tren blindado, los elementos del tren blindado, los soldados del tren blindado iban a entrar por la zona del acueducto de Santa Clara y allí nos iban a entregar las armas con el compromiso de que ellos se quedaban allí sin pelear contra sus compañeros. Pero por filtraciones que sucedieron, el Che se entera de esa posibilidad y entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Atacan al tren blindado antes que darle la oportunidad que el tren blindado se entregara a nosotros y ahí se produce el ataque de Santa Clara. Es precisamente a raíz de la entrada a la ciudad de Santa Clara de la columna número 8 Ciro Redondo, comandada por Ernesto Guevara, cuando comienzan las ejecuciones indiscriminadas, tal y como había ocurrido en la Sierra Maestra. Guevara ordena, sin la realización de procesos judiciales, el fusilamiento de varias decenas de personas, supuestamente acusadas de haber cometido crímenes o de ser delatores del depuesto régimen. El primero que entra en Santa Clara, la ciudad estoy hablando,
es el Che. Y Félix Torres, un viejo comunista de las villas, le va a decir al Che quién eran los chivatos de Batista. Y el Che, sin más ni menos, los va cogiendo, sin interrogar, y los va matando. En eso entra el segundo que entra en Santa Clara, es Camilo. Y entonces Camilo tiene una expresión, coño, pero aquí se han bañado en vez de con agua, con sangre, porque donde quiera hay un muerto tirado en una esquina. Han acabado con este pueblo. Triunfa la Revolución Cubana. Ernesto Guevara es nombrado jefe de la fortaleza militar de La Cabaña. Guevara lanza un feroz operativo contra todos los militares del depuesto régimen. Se crea la llamada Comisión Depuradora. Estuve trabajando en la fortaleza de La Cabaña a las órdenes de Ernesto Che Guevara, que era el jefe militar de esa fortaleza. Napoleón Vilaboa había sido miembro del movimiento 26 de julio. En enero de 1959 comenzó a trabajar en la llamada Comisión Depuradora en la fortaleza de La Cabaña, bajo las órdenes de Ernesto Guevara. La Comisión Depuradora es un organismo que se crea, lo crea el gobierno de Fidel Castro con el pretexto de depurar las Fuerzas Armadas en Cuba. Claro, el fin de esto era implantar el terror revolucionario en Cuba mediante los fusilamientos. Esos fusilamientos eran una cosa arbitraria, porque los infelices que llevaban allí ya estaban previamente sentenciados a muerte, como en el caso, por ejemplo, del primer teniente José Castaño, que había sido jefe del BRAC y que fue asesinado personalmente por el Che Guevara en su propia oficina, y contra el cual no había ningún tipo de pretexto legal para poder fusilar, porque este señor ni había matado ni había torturado a nadie durante el régimen de Fulgencio Batista. Mi padre fue asesinado por Ernesto Guevara el 7 de marzo de 1959. La razón por la cual Ernesto Guevara mata a mi padre es por la razón de que mi padre tenía un extenso conocimiento sobre las actividades comunistas en Cuba. Desde hacía 2 o 3 años, mi padre era el segundo jefe, primeramente del Servicio de Inteligencia Militar y después del BRAC, que era el Buró de Represión de Actividades Anticomunistas. Mi padre poseía uno de los mejores archivos de todo el sistema comunista que funcionaba en aquel entonces en todo Centro y Suramérica. Las condiciones en las que fue asesinado, él estaba preso en La Cabaña desde hacía aproximadamente 3 meses, y cuando llegó el juicio, que se hizo el 6 de marzo, se hizo un juicio que prácticamente no tenía sentido. El tribunal lo sentenció a muerte aproximadamente a medianoche, y entonces se hizo una evaluación del caso de Castaño y se mandó una, podemos decir, una comisión para que se hablara con Fidel Castro en ese momento para que no se matara al teniente Castaño, ya que el teniente Castaño no tenía ningún muerto ni ninguna persona que haya sido herida o maltratada por él. Cuando Fidel se comunicó con Ernesto Guevara le dijo que ya era muy tarde, que la orden ya había sido hecha por él, y él en su despacho primeramente lo interrogó, lo maltrataron físicamente, y como no se podían poner de acuerdo de ninguna forma, el Che Guevara, dándole una vuelta a la oficina con su pistola, le dio 2 balazos en la cabeza. A Ernesto Guevara se le atribuye el fusilamiento de varios centenares de hombres, en su mayoría miembros del antiguo régimen, durante los aproximadamente 4 meses que estuvo al frente de la fortaleza militar de La Cabaña. El Che tenía solamente una divisa: ustedes están aquí para pasar los expedientes rápido. La comisión está trabajando muy lentamente y nosotros tenemos que ir juzgando a estos criminales lo más rápido posible. José Vilasuso, abogado, comenzó a trabajar en enero de 1959 bajo las órdenes de Ernesto Guevara como instructor de expedientes en la llamada Comisión Depuradora.
me llamó la atención la forma como él me adoctrina, ¿verdad? La forma como él me dice a lo que tiene que ser mi trabajo. Dice, mira, aquí esto es un tribunal muy sencillo, todo lo que ustedes tienen que hacer es instruir los expedientes. El oficial investigador siempre tiene la razón, siempre dice la verdad. O sea, no tenemos más que aceptar, acogernos a lo que él dice en el informe. Tú vas a organizar, vas a instruir tus expedientes y después los pasas al Ministerio Fiscal. O sea, la labor es bien sencilla, es una labor de profesional, pero muy limitada. Esas fueron más o menos sus palabras, es la idea. Dice, de luego, pues se me echó así para atrás, ¿no? Sonriente. Y me dice, aquí vas a ver cosas muy sabrosas, ¿sabes? Guardé silencio y al día siguiente comencé a trabajar. Allí se generaliza, con un eslogan político. Son asesinos, son criminales, pertenecen a una dictadura, tienen que ser ajusticiados. Eran hombres que no vamos ahora a juzgarlos, ¿verdad? Pero no nos correspondía a nosotros ejecutarlos. Yo preparando la sentencia y él pues dirigiendo el paredón. Fui al paredón. Me acerqué al lugar, me paré junto a los postes. Me fijé bien el lugar donde se situaban los reos. Efectivamente el paredón estaba a la espalda y más o menos lo que era la altura del pecho a la cabeza, pues se veían los impactos de las balas, ¿no? En una línea recta. La sangre coagulada a los pies, porque claro, se sacaba el cuerpo inmediatamente después de la ejecución, pero aquello quedaba dentro en sangre. Ahí estuve mucho rato, imaginando qué es lo que es un hombre parado, amarrado a un poste, y 6 hombres que no lo conocen, a quienes nada le hizo, quien por la razón de vestir un uniforme distinto va a ser ejecutado. Sin la presencia de pruebas incriminatorias, sin la posibilidad del ejercicio de una defensa justa, cientos de hombres fueron condenados a la pena de muerte por fusilamiento mediante sentencias preestablecidas en los denominados juicios sumarísimos. Ernesto Guevara preparó a muchos de sus hombres de confianza, quienes dirigieron o firmaron las ejecuciones a lo largo y ancho de la isla con la misma falta de escrúpulos que su jefe. Y estoy en el despacho del jefe del regimiento de Santa Clara, que era Ramiro, pero Ramiro no funcionaba allí, Ramiro se pasaba, yo no sé en qué andaba, pero no despacho. El que estaba era Olo, con Olo Pantoja yo tenía buenas relaciones, yo me llevaba muy bien con Olo, tenía un gran aprecio. Orlando Olo Pantoja fue capitán del ejército rebelde, fue hombre de la entera confianza de Ernesto Guevara, murió en Bolivia como miembro de la guerrilla guevarista. Entonces yo estoy en el despacho, sentado y conversando con Olo, y diciéndole que tiene que licenciarme, que si no, que me vayan a coger preso, porque a mí el ejército no me interesa. Me dijo, está bien, vamos a licenciarte, y mandó a uno allí que me hiciera los papeles. Entonces, entra un soldado y le da un papel, y le dijo, mira, eso de las crucecitas son los que van a fusilarse mañana. Y yo voy y me pongo por detrás de él, porque había amistad. Y le digo, ven acá, Olo, y esa gente ya lo jugaron. Y dice, no, eso lo van a jugar esta noche. Y yo, pero ¿cómo se lo van a jugar esta noche? Ya saben que van a fusilar mañana. Y dice, bueno, eso es así. Estando yo unos 15 días preso en la cabaña, me llaman por los altavoces del penal a la oficina y me encuentro allí con Aleida March y con Ernesto Guevara. Ernesto Guevara caminando por todo aquel pasillo con las manos a la espalda y yo sentado con Aleida March.